En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar. Mañana 20 celebramos la fiesta de San Andrés King, Pablo Chon y compañeros mártires. Vamos a meditar las lecturas bíblicas. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 20. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, en vano nuestra predicación, en vano la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios, porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo. Y lo que es imposible, si los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil, y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, solamente para esta vida seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó entre los muertos, y el primero en todo. Palabra de Dios. Salmo 16. Me saciaré en tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda, atienda mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra maravillas de tu gracia, y tú salvas de los agresores a los que buscan refugio a tu derecha. Escóndame a la sombra de tus alas por tu justicia, contemplaré tu rostro, y al despertar me saciaré de tu presencia. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 1 al 3. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12, pero también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, Juana y esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, estamos celebrando santos Andrés King Taigón, Pablo Chon Hansan, compañeros mártires. Ahora comienza la eternidad, exclamó el coreano Andrés King poco antes de su muerte, confesando con su sangre y su consagración a Cristo. Perteneció a una familia de mártires y fue el primer sacerdote coreano que propagó la fe en una iglesia atribulada. Pablo Chon Hansan también vio morir a su gente y se unió a los misioneros que llegaban a Corea. Ambos y juntos, sacerdotes, religiosos y laicos martirizados en el siglo XIX en Corea, fueron canonizados en el año 1984. Bien, queridos hermanos, celebramos esta fiesta de estos mártires coreanos, de haber derramado su sangre, ¿verdad?, por Cristo. Realmente el anuncio de la fe de Cristo implica tener la perspectiva de la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder la muerte sobre nosotros, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Estos santos mártires coreanos, entre ellos un sacerdote, entre ellos un religioso y entre ellos laicos, fueron martirizados.
derramaron sin miedo después de anunciar, proclamar la palabra de Dios. Por eso dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería la predicación, en vano sería nuestra fe y seríamos falsos testigos, porque atestiguamos que resucitó Jesucristo, lo que es imposible. Si los muertos no resucitan, es porque si los muertos no resucitan, vemos que tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe en ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Justamente, hermanos, con la muerte nos libramos del pecado. Con la muerte entendemos que no se acaba y es el final. Nos hace entender las Sagradas Escrituras, queridos hermanos, que la muerte no tiene poder sobre nosotros y que solo es una puerta que nos da un paso a la vida verdadera. Así como Cristo murió en la cruz, pero resucitó entre los muertos. Y no resucitó para un momento, sino para siempre. Y así también nosotros moriremos y resucitaremos con Él. Por eso, queridos hermanos, no pensemos en la reencarnación, sino pensemos en la resurrección. En el Evangelio nos remite al caminar de la comunidad en torno a Cristo. Comunidad que abre la vida a la misión, comunidad que abre a la vida misionera, comunidad que nos invita a participar de la muerte y resurrección de su Maestro. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, entregó su vida por nosotros. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, entregó su vida en el madero, derramó su sangre, cargó nuestros pecados, cargó nuestras miserias, nuestras enfermedades, nuestro sufrimiento. Cargó Él, pero nosotros participamos de una misión del Maestro. Gracias, Señor, porque tu resurrección nos lanza a lo eterno y anhelemos la vida eterna. Muchas personas no creen en la resurrección. Muchas personas piensan que la muerte es el final del ser humano, cuando vemos que la muerte es un inicio a la vida eterna, un inicio al paraíso para las personas que hicieron el bien durante este tiempo en la tierra, cuando fueron peregrinos. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Por eso, queridos hermanos, entendamos bien las cosas, ¿no? A veces nosotros no aceptamos la muerte, no aceptamos la voluntad de Dios, ¿no? No aceptamos. A veces nos alejamos de Dios, ¿no? A veces decimos, ¿no? Hemos perdido a un ser querido. ¿Por qué se lo ha llevado el Señor? No entiendo. ¿Por qué Él nos ha quitado a una persona? Por eso nos alejamos de Dios. ¿Qué tal error, queridos hermanos? No cometamos ese error, queridos hermanos. Por eso es muy importante entender eso, este texto bíblico, que muchos no lo entienden. Entender estas cosas. Creer en la resurrección, porque en el credo dice la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Entonces no podemos dudar, no podemos, porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, pero
resucitó entre los muertos. Entonces tenemos un Dios de vivo, un Dios que está vivo en el Santísimo. No es un Dios de muerto, queridos hermanos. Entonces, con estas palabras, quedemos pues pensando que nuestra vida no se va a destruir de noche a la mañana. Pensemos cómo han actuado estos santos, mártires, ¿no? En realidad, ¿no? Cómo han actuado. Por eso es muy importante que el ser humano, todos vamos a pasar por la muerte. Pero no hay que temer a la muerte, ¿no? Según un santo nos dice, hay un santo llamado San Alfonso de Ligorio, un obispo nos dice, muchos tememos a la muerte, pero no al pecado. El ser humano no tiene miedo de cometer pecado grave, no tiene miedo al pecado. Sabemos que debemos tener miedo al pecado porque si nosotros convivimos con el pecado y con las consecuencias del pecado, vamos a vivir la muerte espiritual. Ya hemos visto varias personas. Cuando el ser humano se aleja de Dios, es una persona que por más cargo que tenga, es una persona, simplemente tú lo ves, que es nada. Sin Dios no eres nada, hermano. Sin Dios eres una simple persona que andas cegado, tu espíritu, andas enfermo espiritualmente. Esa enfermedad espiritualmente no te permite amar al hermano, no te permite ver a Jesús. ¿Por qué? Porque estás con el corazón cegado, corazón ciego. Entonces tú no puedes evangelizar, sino un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, si tú estás ciego, primero cura tu ceguera espiritual para que puedas guiar a otro ciego. Queridos hermanos, esto nos dice el Señor. Es cierto que todavía continuamos, que hemos celebrado hace poco la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Míranos cargando nuestra cruz cada día. Compadécete de nuestros dolores, acompáñanos, como María acompañó a su Hijo Jesucristo en el Calvario de la cruz. Queridos hermanos, así como María cargó la cruz, pero María cargó diferente la cruz, porque los padres, ¿no? Las madres de familia, cargan la cruz de los hijos. Cargan la cruz de los hijos. A veces los hijos es un dolor de cabeza, más que todos los jóvenes. Hay un video que yo lo voy a pasar que dice que muchos jóvenes desperdician su vida, pero mucha gente mediocre dice, eres joven, diviértate, ¿no? Diviértate, piérdate, tómate. Eso dicen muchos adultos. Pero un joven, ¿en qué debe aprovechar? En estudiar, en ser profesional lo más rápido, porque cuando más joven eres, más oportunidad de trabajo. Pero cuando más viejo, hay personas que ya han pasado los 60 años, ya no tienen la oportunidad de trabajo. Entonces, queridos hermanos, ¿qué está pasando? Entonces, María cargó la cruz, ¿de quién? De su Hijo Jesucristo. Pero María cargó la cruz y llevó todo lo reservaba en su corazón. Pero nosotros no reservamos, a nosotros nos destruye. Si cargamos la cruz pesada, por ejemplo, de llevar una enfermedad, o llevar una enfermedad puede ser tuya o puede ser de un familiar, o haber perdido a un ser querido, llevar una cruz pesada, o llevar, pues no, la cruz de tener un hijo que se pierde por el mundo. Queridos hermanos, pues Nuestra Señora de los Dolores antes se le recordaba litúrgicamente en dos fechas diferentes, en Semana Santa y un 15 de septiembre, tal como es. En 1969 el Papa Paulo VI dejó solo la fecha
que se le debe recordar a la Santísima Virgen de los Dolores un 15 de septiembre. Pero en México pasó al segundo término por el Día de la Independencia. Por esta razón, muchos fieles en el país la siguen celebrando el viernes. Hay 7 espadas que atravesó a María y eso se llama los 7 dolores de María. 7 espadas. El primer dolor de María es la profecía de Simeón. Nos dice Lucas capítulo 2, versículo del 22 al 35. Anótalo para que lo busquen en su Biblia. Tercero es la huida de Egipto. Mateo 2, versículo del 3 al 15, para que lo busquen, ¿no? Porque María tuvo que huir de Egipto, porque Herodes quería matar a Jesús. Otro, el niño perdido en el templo. Lucas 2, versículo 41 al 50. El encuentro con Jesús en el camino al Calvario. Juan 19, versículo 17. Jesús muere en la cruz. Juan 19, capítulo 17 al 39. María recibe el cuerpo de Jesús en la cruz. Juan 19, versículo 38. Jesús es puesto en el sepulcro. Lucas 23, versículo 53 al 54. Entonces, queridos hermanos, esas 7 espadas traspasó sobre María. Si ustedes quieren tener la respuesta, ahí están todas las citas bíblicas para que ustedes puedan leer en las Sagradas Escrituras y lo puedan escrutar. Ahora acá dice, hay 3 hermosas razones para leer la Biblia, porque en ella Dios nos habla. Detrás de todos los autores bíblicos está el Espíritu Santo, porque la Biblia no lo ha escrito cualquier hombre, sino son personas que han sido inspirados por el Espíritu Santo, porque en ella encontramos a Jesús en el mismo lego del Antiguo Testamento y nos encontramos con él en el Nuevo Testamento. Porque nos nutrimos de la palabra de Dios. En la Eucaristía Jesús nos da la vida, pero con su palabra nos alimenta. Por eso, queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, antes de irnos a descansar, vamos a pedir a María Santísima para que nos ayude. Pidamos hoy, jueves, es un jueves muy eucarístico, ¿no? Jueves conmemorado la institución de la Eucaristía. Jueves conmemorado por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Oremos por los sacerdotes, no dejemos de orar, pero también oremos por las vocaciones. Oremos por los aspirantes, ¿no? Que están aspirando al sacerdocio. Oremos para que el Señor los acepte en su servicio. No obviemos las cosas, queridos hermanos. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de los Apóstoles. Queridos hermanos y muy queridísimas hermanas, a veces las personas están tan estresadas y eso se va a mencionar en el momento que se hace la visita pastoral del obispo, se tendrá que mencionar, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo estudiaba psicología, enfermería, ¿qué pasaba, no? Todos los docentes trabajan también. Por ejemplo, en caso de trabajaba en el hospital, trabajaba en un establecimiento de salud, ¿no? Pero cuando llegaban a clases, llegaban tan estresadas que ya empezaban a dejar trabajo, empezaba a gritar el docente.
Y vamos a explicar eso a los decanos. El docente, su estrés, tiene que dejarlo en el trabajo, ¿no? Si ha venido estresado, ¿no? De repente ha luchado, de repente ha venido y te dice, ay, hoy día he tenido una guardia matada, estoy estresado, no quiero que nadie me hable. Van a tener que ser tolerantes y pacientes, morir a su estrés laboral. Muchos docentes dicen, yo voy a la universidad porque, bueno, así me paguen poco, al menos es una propina que complementa mi sueldo. Tengo que hablar todo, porque hay que deshumanizarnos, hermanos, ¿no? Porque las personas aún viven tan estresados o tan renegados, ¿no? O tan la envidia, y hemos dicho que es el peor pecado. Ya sabes, ya que nosotros los seguidores de Cristo somos perseguidos, por si acaso. ¿No? Hay gente que los persigue, igual que los fariseos, igual que los escribas. Cuidado, hay fariseos, hay escribas en este mundo que no nos recibe con aplausos por seguir a Cristo. Nos recibe con persecución, así como los mártires, con ganas de asesinarnos, de golpearnos, de derramar su sangre por hablar su palabra. Queridos hermanos, eso es lo que sucede. Es que nosotros no somos buen recibidos con las personas, como también, por otro lado, seremos bien recibidos, ¿no? Igual que Monseñor, que ha ido recorriendo algunas jurisdicciones y ha sido bien recibido, ¿no? Porque es el pastor, es el apóstol de Cristo, el sucesor de los apóstoles. Entonces, queridos hermanos, pues hay que tener conciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, acá tengo un cuadernillo. Y ya no es igual, ya. Ahora ha cambiado, Acá, por ejemplo, es Teología de los Santos Extranjeros, es con G. Mañana lo vamos a corregir. Y peruanos de la Congregación Religiosa de la Pasión de Cristo. Y puede ser también de la Pasión de Jesucristo. Acá le he puesto esta medallita de la Pasión de Cristo, de los pasionistas, de San Pablo de la Cruz, ¿no? Y acá ya cambió, ¿no? Ya se ha modificado, ¿no? Porque acá dice autor, hermano Aribela Villavicencio, yo soy brigadier episcopal y misionero pasionista. Y preseminarista y aspirante al sacerdocio. Este es mi sello, ¿verdad? Entonces ya todo se ha cambiado, ya no es igual, ¿no? Se ha cambiado eso. Y acá, como ustedes ven, ¿no? Diócesis de Huánuco. Este es el escudo, y ahí está también el lema episcopal. Y acá está Monseñor Pedro Bustamante, ¿no? Acá está la cruz, ¿no? Acá está Pedro Bustamante, ¿ven? Y este es el logo de la Congregación Pasionista. Y acá está también el logo, ¿no? Ese Monseñor Pedro Bustamante, obispo.